Sí, señor presidente. Siendo las... Siendo las 8:35 de la mañana, procedo con el llamado a lista para la sesión programada. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando, con excusa. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Que llamen a las oficinas. Yo diría esto, ¿por qué no les gusta a los que están abajo? Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. Estaba preguntando porque no sabía que tenía clase. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel Alejandro. Carrasquilla Torres Silvio. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito, futuro vicepresidente. Pinto Hernández Miguel Ángel. Prada Artunduaga Álvaro Hernán, con excusa. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Eduardo David. Rojas González Clara Leticia. Rosso Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Óscar. Santos Ramírez Nectalí. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Presidente de la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Gracias, señora secretaria. Por favor, léanos el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, jueves 4 de junio de 2015, 8 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 232 de 2015, Cámara, 115 de 2014, Senado, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Autores: Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet; Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Yesir Reyes Alvarado; ponente el honorable representante Miguel Ángel Pinto Hernández. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 222 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 357 de 2015. 2. Proyecto de ley número 102 de 2014, Cámara,
por medio de la cual se modifica la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y la Ley 599 de 2000, Código Penal, acumulado con el proyecto de Ley número 224 de 2015, Cámara, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 906 de 2004, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 65 de 1993, y se dictan otras disposiciones. Autor, el representante Hernán Penagos. El ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado, y el señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet. Ponente, el honorable representante Hernán Penagos Giraldo. Proyecto publicado en la Gaceta 514 de 2014 y 205 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 336 de 2015. 3. Proyecto de Ley número 233 de 2015, Cámara, por la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Autor, Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos. Presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera. Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Felipe García Echeverri. Ponente, el honorable representante Jaime Buenahora Febres. Proyecto publicado en la Gaceta 256 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 317 de 2015. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y aún continuamos con quórum deliberatorio. Muy bien. Doctor Miguel Ángel Pinto. Tenemos quórum deliberatorio y de todas maneras podemos... está el doctor Rosso acá que quiere registrarse, señora secretaria. Doctor Harry González. Doctor Carrasquilla. Y el doctor Santiago Valencia también. Presidente, se ha registrado quórum decisorio. Bien. Señora secretaria, vamos a poner en consideración el orden del día. Continúa en consideración. ¿Aprueba la comisión el orden del día? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Sí, presidente. Primero, proyecto de ley número 232 de 2015, Cámara, 115 de 2014, Senado, por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Autor, Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes Alvarado. Fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet. Ponente, el honorable representante Miguel Ángel Pinto Hernández. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 222 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 357 de 2015. Ha sido leído el primer punto del orden del día, señor presidente. En consideración el primer punto, saludamos al doctor Miguel Ángel Pinto, ponente de este proyecto de ley, y le otorgamos la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Con un saludo especial al señor ministro de Justicia que nos acompaña en la mañana de hoy. Un saludo a todos los miembros de la comisión, de igual manera a los funcionarios de la Fiscalía General que también los veo por acá acompañándonos en este debate. Agradeciéndole a usted, presidente, por la designación para ser el ponente de este proyecto que tiene que ver con unas modificaciones sobre la ley 906 del 2004 en lo que tiene que ver con en materia de las medidas de aseguramiento y los términos de la detención preventiva. He rendido ponencia para solicitarle a la comisión que se surta este debate en la comisión. No sé si la presidencia quiera que iniciemos la explicación del proyecto o votamos primero el informe de ponencia. No, pero vamos a hacer una explicación general, después vamos a conceder la palabra al señor ministro de Justicia y del Derecho.
Bueno, gracias, presidente. Mire, este proyecto busca, por favor, silencio, Este proyecto es un proyecto de 5 artículos, incluido el artículo de la vigencia. Lo que se está buscando básicamente con este proyecto es otorgar unos plazos para las detenciones preventivas en lo que tiene que ver con las medidas carcelarias o las detenciones domiciliarias y volver mucho más exigente este tipo de medidas. En la práctica hoy en nuestro Código de Procedimiento Penal existen 11 formas de medidas de aseguramiento. Dentro de estas 11 formas de medidas de aseguramiento hay 2 que tienen que ver con la detención de la persona, una detención en el centro carcelario, la otra detención es a ver, yo le agradezco a los compañeros, si hacemos un poquito de silencio. Por favor, silencio. Vamos a explicarlo de manera breve. Yo sé que ya todos conocen el proyecto, pero es bueno para que la opinión conozca qué parte del proyecto estamos trabajando. Hoy en nuestro Código de Procedimiento, o más bien en el quehacer jurídico, se ha vuelto la regla general proferir medidas de aseguramiento consistentes en detención domiciliaria, y muy poco se hace uso de las otras 9 medidas de aseguramiento que contempla el Código Penal. Se volvió la regla general y las otras medidas son las excepciones. Este proyecto lo que busca es que las medidas de detención sean las excepciones y las otras medidas de aseguramiento se conviertan en la regla general. Hoy más o menos se calcula que el 30 al 35% de las personas que están siendo investigados en los diferentes procesos penales tienen detención domiciliaria o detención en centros carcelarios y no tienen una durabilidad en el tiempo este tipo de esas detenciones. Cuando son absueltas, hay un estado de preclusión, normalmente estas personas revierten contra el Estado en el tema de las demandas y se calcula que hoy más de 23 billones de pesos están en juego en este tema de demandas por estas demoras injustificadas en la parte de la detención. Entonces luego el proyecto lo que busca es fijarle unos términos explícitos, además entre otras cosas porque es un mandato de la Corte Constitucional, llenar esos vacíos que no tenía, que traía la ley 906 en la medida en que no se fijaron los términos. Hoy se detiene a una persona y simplemente no hay un término fijado cuánto tiempo tiene que durar la persona detenida. Aquí se establecen unos términos desde el momento de la audiencia de imputación de cargos hasta el proceso de formulación de cargos, que no puede ser más de 60 días, a partir de ahí del momento de la formulación hasta el inicio de la audiencia, la detención no puede durar más de 120 días, y después de la audiencia, hasta el momento en que se profiera el fallo, de 150 días máximo la detención. La detención no puede durar más de 1 año en ninguno de los casos, con excepción de aquellos delitos que pertenecen a los jueces especializados, o son delitos de corrupción, o son aquellos delitos donde hayan más de 3 implicados, en cuyo caso esta detención puede ir hasta 3 veces el término inicial. Pero ya se fijan unos términos perentorios, eso permite que haya mucho más agilidad en el tema de los procesos penales que hoy se vienen adelantando. Se presiona precisamente para que se le dé esa oportunidad, y además de eso se establece que dentro de las medidas de aseguramiento, para que el juez pueda determinar la detención domiciliaria o carcelaria de una persona, se tiene que probar que efectivamente existen las circunstancias que ameriten que esa medida debe aplicarse y no ninguna de las otras 9 medidas alternativas que trae el Código de Procedimiento. Es decir, que esta persona constituya efectivamente un peligro para la sociedad o para la víctima, que pueda obstruir, silencio por favor, que pueda obstruir el proceso penal, la investigación misma, o que existan unos riesgos de que la persona pueda evadir la acción de la justicia huyendo. Es decir, pero esas circunstancias deben ser probadas por el fiscal o por el apoderado de las víctimas para que pueda proferirse una medida de aseguramiento. Con esto se garantiza la garantía de los principios constitucionales del debido proceso,
el derecho a la libertad, porque aquí la presunción de inocencia debe ser la regla general, no como está operando hoy, donde prácticamente las personas cuando van a la audiencia de imputación de cargos, la medida más fácil es imponerle la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin que se observen y se tengan en cuenta el resto de medidas alternas. Eso es básicamente, digamos, los dos fundamentos del proyecto. El artículo de la vigencia contempla que este proyecto de ley empezará a regir un año después de su promulgación. Esto teniendo en cuenta, para una explicación que alguno me lo preguntó hace un rato, es teniendo en cuenta que es básicamente como si los términos de un año que hoy contempla la ley empezaran a regir a partir de la promulgación, es decir, para que evitar que personas que hoy, procesos que no se han culminado en los procesos, que hay detención domiciliaria, puedan hacer uso de esa medida y computar esos términos en los meses que han transcurrido con su detención. Básicamente eso es en términos generales el grueso del proyecto, por eso hemos solicitado a la comisión que se le dé este tercer debate en la comisión primera, y yo le quiero pedir a la presidencia que coloque en consideración el informe de ponencia para poder dar inicio al debate del proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Pinto. Antes de poner en consideración el informe de ponencia, queremos saludar al señor ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes, y concederle la palabra también para referirse al proyecto. Bienvenido, señor presidente, que pedí la palabra para que... doctor Telesforo Pedraza. A ver, señor presidente, primero yo celebro que finalmente se le haya dado curso a este proyecto, que como traje aquí la información del diario El Tiempo, pues eso permitió naturalmente que se moviera este proyecto. Pero, ministro, escuchaba aquí al ponente de este proyecto, yo lo que quisiera es que usted nos pudiera ampliar el criterio que tuvo el ministerio respecto del contenido de la sentencia 390 del 2014 del doctor Alberto Rojas, porque la sentencia no es que no existan términos, los términos sí existen. Lo que la sentencia de la Corte Constitucional ha dicho en el numeral quinto, con el ánimo de respetar la autonomía legislativa, que está muy bien de la Corte Constitucional que se acuerde de eso, y evitar la afectación grave de bienes constitucionalmente protegidos, la Corte considera necesario diferir los efectos de la presente sentencia hasta el 20 de junio del 2015, hasta tanto el legislador regule, si así lo considera, el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona, incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Y en la decisión dice, resuelve, que son dos artículos. Artículo primero, declarar exequible por el cargo analizado la expresión, la formulación de la acusación del numeral quinto del artículo 317 de la ley 906 del 2004, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación. Entonces ahí es donde está mi pregunta, ministro Reyes, porque como aquí viene la variación precisamente de los términos, no es porque no existan, sino porque en el proyecto, y como lo dice la misma Corte, salvo que el legislador así lo considere, y con las explicaciones que usted nos dé, entonces podemos darle el trámite. Esa es la explicación que quería dar. Muchas gracias. Señor ministro, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, mesa directiva y a todos los que nos acompañan esta mañana. Son básicamente dos grandes temas, ya los explicó el doctor Miguel Ángel Pinto, dos grandes temas que toca el proyecto. El primero tiene que ver con la racionalización de la detención preventiva. Hay, como mencionaba el ponente, un abuso de la detención preventiva. El Código de Procedimiento Penal contempla 11 medidas de aseguramiento distintas, y nosotros en Colombia lo que solemos hacer últimamente es
aplicar una sola, que es la privación de la libertad. Hagamos silencio, por favor. Esa costumbre de estar aplicando prácticamente como única medida de seguridad la detención preventiva, pues ha llevado en muchos casos a que el Estado resulte demandado por privaciones indebidas de la libertad. Tenemos prácticamente 18.000 demandas contra el Estado por privaciones ilícitas de la libertad que en caso de prosperar nos van a costar cerca de 24 billones de pesos. Entonces la detención preventiva hay que mantenerla como medida de aseguramiento, así está y así va a quedar, pero hay que dejarla solamente para los casos en que las otras medidas de aseguramiento resulten ineficaces. Por eso el Código contempla como requisito para aplicar la detención preventiva que quien la solicita demuestra ante el juez de garantías que las otras medidas de aseguramiento resultan insuficientes para garantizar la presencia del investigado en el juicio, para que no manipule las pruebas en el juicio y para que eventualmente cumpla la sentencia condenatoria. Y se hace claridad también en un punto que ha generado interpretaciones diversas en la práctica, y es que el juicio de peligrosidad para imponer una medida de aseguramiento es un juicio que se debe hacer a futuro, no es un juicio sobre la peligrosidad del hecho que ya cometió, porque ese es un juicio de peligrosidad que solo importa para la sentencia. El juicio de peligrosidad de la medida de aseguramiento tiene que indicar que a futuro la persona no va a comparecer, va a manipular la prueba o va a evadir el eventual cumplimiento de la sentencia. Esas son las modificaciones en cuanto a los requisitos para imponer medida de aseguramiento. Y luego está el problema de los términos, que son básicamente dos problemas. Uno, el Código de Procedimiento Penal no contempla un término máximo de privación de la libertad después de que comienza el juicio. Entonces hay términos hasta el momento en que el juicio comienza, pero una vez que comienza el juicio, la legislación tiene un vacío. ¿Eso a qué lleva? A que los jueces cumplan términos hasta el momento en que comienza la acusación, pero comenzado el juicio, puede durar meses o años privado de la libertad porque no hay un límite. Por eso es absolutamente indispensable fijar un límite que en este proyecto se fija en 1 año para la mayoría de los delitos y en 3 para los que son de justicia especializada o cuando haya 3 o más personas acusadas. Y el segundo término del que comentaba usted, honorable representante, que tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional. El Código sí contempla un término entre la acusación y el juicio. Lo que pasa es que se refiere de manera genérica como momento para comenzar a contar el término a la acusación. ¿Y qué pasa? Que la acusación es un acto complejo que tiene 2 partes. Un escrito de acusación y una audiencia de acusación. Entonces la polémica ha sido siempre a partir de cuándo se empieza a contar ese término, a partir del escrito de acusación o a partir de la audiencia de acusación. ¿Por qué es importante? Porque entre el escrito de acusación y la audiencia de acusación pueden pasar días, semanas o incluso meses, años eventualmente. Obviamente lo que se está usando en la práctica es contarlo a partir de la audiencia de acusación porque le da más tiempo tanto a la Fiscalía como a los jueces. Y eso lleva a que entre el escrito de acusación y la audiencia de acusación la persona esté en una especie de limbo, pero siempre privada de la libertad. De ese tema se ocupó la Corte Constitucional y es en una decisión en la que fija un plazo que es hasta el 20 de julio de este año. Si no se fija un término, entonces los términos se aplican, pero contándolos a partir del momento en que el escrito de acusación se presenta. De ahí la necesidad de regular ese punto, porque como dice el doctor, no es que no haya término. Lo que no está es claro a partir de qué momento se cuenta. Y eso es lo que pretende resolver también este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señora secretaria, por favor, sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Proposición. Respetuosamente me permito proponerle a la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes que apruebe la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones, dese ponencia positiva y tercer debate al proyecto de ley número 232 de 2014 Cámara y 115 de 2014 Senado, por medio del cual
se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, de acuerdo con el pliego de modificaciones que se adjunta, suscrita por el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, presidente. En consideración el informe de ponencia. Continúa en consideración. ¿Aprueba la comisión el informe de ponencia? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Pasamos al articulado. Le pregunto, señora secretaria, si cursa alguna proposición sobre el articulado. Presidente, el proyecto consta de 5 artículos. En la Secretaría no hay ninguna proposición que esté presentada al articulado, así que usted puede ponerlo en consideración y votación el articulado. Doctora Clara Rojas. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial al ministro y a los colegas. Pues indudablemente el tema del proyecto es muy importante. Yo simplemente quisiera dejar la siguiente reflexión para el gobierno. Digamos que siempre que hay un tema de que se van a salir los presos, la solución que aparece es ampliar los plazos. Y a mí honestamente me preocupa esa situación porque se afecta la libertad de las personas. Quizá la única persona de esta comisión que ha sido privada de la libertad ha sido yo. Injustamente 6 años de secuestro. De manera que yo soy muy sensible a esta situación. Y ayer cuando nos trajeron este proyecto y mañana cuando volví a reflexionar sobre la solución y digamos la solución común que normalmente se le da, pues me parece que no estamos avanzando. Sin duda cuando me dicen a uno que es que se han robado la ciudad y que el alcalde Samuel Moreno puede salir, lleva más de 8 años. 10 años. Aquí lo que tenemos es una ineficiencia de la Fiscalía, de los jueces, de todo el aparato. Entonces, en 6 años, en 8 años, en 10 años, y no hay pruebas cuando sabemos que se robaron la ciudad, por darles un caso. El caso de esta señora que ha sido víctima del ataque de Acio, hace más de 1 año, de 2 años. Ha habido cámaras de televisión, ha habido testimonios, no han podido ser evaluados. Y así podríamos enumerar los casos que hoy aparecen en los medios de comunicación como que todas estas personas van a salir. Entonces, pues sin duda cuando uno ve eso, pues obviamente se preocupa. Pero yo les diría que no comparto la solución, no comparto que tengamos que ampliar 1 año más para que discrecionalmente el fiscal o cualquier juez pueda decidir que no ha podido conseguir las pruebas o valorar o considerar que son personas peligrosas para acá. Máxime cuando hay casos que hemos visto que en la propia Fiscalía hay mafias de testigos, o sea, también así como hay muchas personas, hay testigos y no sé, hay casos de personas que son inocentes por testigos falsos. Entonces, pues no nos queda más remedio sin duda que aprobar esto, pero yo sí quiero decir que no estoy de acuerdo. Quiero dejar esa constancia porque me parece que no estamos haciendo un avance en el respeto de las libertades. Si apoyamos la libertad, realmente tenemos que todo nuestro engranaje del Estado se mueva efectivamente para conseguir las pruebas, para buscar la carga probatoria, para efectivamente evitar que se generen sistemas de impunidad, pero no ser complacientes con la desidia, con la sobrecarga que tienen en los juzgados. O sea, yo creo que el problema no lo estamos atacando de fondo, y este tipo de leyes son las que normalmente nos llegan. Entonces, pues yo sí quiero manifestarles, cuando yo estuve en la selva no tuve ninguna garantía, ninguna. Lo único que estaba era confrontada a morir en el minuto siguiente. Y yo pienso que lo que vive la gente cuando está sometida a un proceso, por eso yo soy sensible a la gente que está en la cárcel, porque sé que dependen de un abogado, que dependen de todo un engranaje y que no les da lo mismo cuántos días, si se da una audiencia, si no se da, es una desidia. Entonces, pues yo creo que lo que llegó el momento es de repensar la política criminal. Yo no concibo un país en que el fiscal esté dando declaraciones
y que pronto entonces aquí él se permita ofrecerle a los abusadores de los niños reducción de penas y salga la directora del bienestar familiar a decir que eso es inaceptable y salga el fiscal a decir el domingo en El Tiempo que es que esta señora no tiene la visión del gobierno. Perdón, el fiscal ¿por qué se mete en los ámbitos del gobierno? Entonces eso lo que genera es un mal mensaje al gobierno, al país. Aquí hay un desgobierno, una impunidad, una anarquía generada por los propios directores de los altos cargos. Me refiero al fiscal, me refiero al procurador y lo digo con el mayor respeto. Pero como estamos aquí en la casa, pues hay que hablar de eso. Eso fue propuesta de teléfono, a mí me parece que es excelente que se traiga aquí, porque finalmente hay que hacerlo. Estamos de afán y vengo por la radio escuchando otra vez que es que no se pueden salir los presos y que tenemos que aprobar esta ley. Entonces, pues a mí no me convence, no me parece honestamente que haya aquí una política seria. Me duele profundamente que en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos no se haya hecho nada por la gente que está en las cárceles. Dichosos los que pueden quedarse en su casa, pero pensemos también en las jaulas de oro. Estar privado de la libertad es una cosa muy dura, compañeros. Quizá ninguno de ustedes lo puede dimensionar realmente. Entonces, yo los invito a pensar en las personas que están privadas de la libertad por las razones que sean. Aquí lo que hay es una inasistencia e incapacidad y negligencia del Estado para responder, no es otra cosa. Entonces, lo que estamos siendo es complacientes en vez de exigir. Yo más bien lo que propondría, doctora María Fernanda, es que el fiscal venga a su avión y más bien contraten un equipo adicional para resolver estos temas. 25.000 millones de pesos. ¿Cuánto valen los viajes del fiscal mensualmente o semanalmente a Estados Unidos? Yo no tengo ni idea para qué es. Es un secreto a voces. ¿Sí? Aquí no hay control de ningún tipo. El fiscal a este Congreso nunca viene. No tengo ni idea por qué. Hemos tenido debates desaparecidos. Hemos tenido reclutamiento de menores. Hemos tenido el debate de defensores de derechos humanos citados por el Polo la semana pasada. En ninguno de los casos hay informe de la Fiscalía. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles garantías? Por Dios. Y lo único que oímos es la declaración de que se están ofreciendo reducción de penas para los abusadores de los niños. Entonces, pues yo por supuesto no quiero dañar este desayuno tan agradable que hemos tenido por primera vez en la comisión, ¿sí? Porque realmente es un ambiente muy amable. Pero sí quiero decirles que es en el seno de este tipo de reuniones donde hacemos las reflexiones para pensar cuáles son las soluciones que necesitamos. Y yo les diría que mi voto es no, y lo digo muy respetuosamente por cuál es la razón, no porque esté interesada en que salgan ninguna de estas personas que están sujetas a penas, o porque las conozca, no tengo, ni siquiera las conozco a ninguna, pero me parece que la libertad, que es el valor que debemos defender, no es el que está aquí defendido, y resultamos siendo complacientes con una ineficacia, con una ineficiencia, con una complacencia. Y la gente que está en la cárcel, o así está en su casa privativa de la libertad, cuando tiene detención en su casa, pues lo que hace es sufrir porque no hay garantías procesales. De manera que yo no me quiero extender y anunciar mi voto negativo. Gracias. Muy bien. Se concede la palabra al doctor Carlos Abraham Jiménez, luego el doctor Germán Navas y el señor ministro de Justicia y del Derecho, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Buen día a usted, a todos los compañeros, al ministro y a los demás funcionarios que en esta mañana nos acompañan. Yo acompañaré positivamente este proyecto. He visto en las noticias el boom que le están haciendo, queriendo mostrar al Congreso que no trabaja y que por eso los presos van a quedar libres. Aquí vamos a cumplirle al país de acompañar esta ley. Pero, ministro, sí tengo una duda con el último artículo. En el artículo 5 se habla que será aplicada a partir de un año en el artículo 1. Entonces, solo quiero que me responda y que me clarifique esa gran duda que he tenido al leer este proyecto, porque un año, si están diciendo que pueden salir los presos después del 20 de junio, es una preocupación que tengo y el equipo asesor también. No era más, señor presidente. Muy amable, muchas gracias. Doctor Germán Navas Talero.
Mire, doctora Clara, son medidas que hay que tomar. Es necesario hacerlo. La impunidad asusta más a la sociedad que tomar medidas como estas. Pero el problema no está en las medidas, doctor. El problema es un problema del elemento humano con que se está trabajando. Los abogados y los jueces en Colombia están pésimamente preparados. Muchos de ustedes ostentan su título de abogado. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se ha sentado siquiera alguna vez en su vida en el despacho de un juez o ha salido a defender a alguien? Pero ustedes están capacitados para ejercer, así no tengan ninguna experiencia, para ejercer o para ser jueces, están capacitados. Entonces, de ahí surgen N cantidad de nulidades, de ahí surgen errores judiciales que terminan congestionando la justicia. Yo vengo clamando hace más de 30 años porque le pongan seriedad a los estudios del derecho. Hoy en día le dan un curso de mecanografía y le enciman el título de abogado. Aquí en el Parque Nacional, ese ex parlamentario que era tan defensor del doctor Uribe, ¿cómo se llamaba? Moreno de Caro, los está allá, y el título que da Moreno de Caro es tan válido como el que da la Javeriana. Eso es lo que hay que poner de cortapisa. Mientras no racionalicemos el estudio del derecho, doctora Clarita, nos veremos abocados a esto. En 1961 comencé a trabajar en penal yo, doctora, y no ha cambiado nada la situación ahí, porque el elemento humano no ha sido calificado. Espero yo que el gobierno una vez que otra se ponga la mano aquí y piense, el problema está en quien aplica la ley. Si esa persona fuera capacitada, no estábamos en la que estamos. Gracias, doctor Navas. Quiero resaltar su frase, más asusta la impunidad. Claro. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes. Gracias, presidente. Probablemente no fui suficientemente claro, doctora Clara, en la primera exposición, entonces quiero hacer unas precisiones relacionadas con sus inquietudes. El proyecto no aumenta ningún término. El proyecto lo único que hace es recortar términos, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hoy en día en la etapa del juicio no hay término, es absolutamente indefinido. Por eso hay gente como la que usted menciona que lleva 9 años detenida preventivamente, porque no hay término. ¿Qué hace el proyecto? Pone término, un término que no existe. 1 año para los delitos en general y 3 para los delitos, llamémoslo de alguna manera, complicados. Entonces, ahí no se aumenta término, al contrario, un término que hoy no existe y puede llevar a que una persona esté indefinidamente privada de la libertad. Tenemos casos de gente 9 años detenida preventivamente, se acaban. En el peor de los casos, para los delitos más graves será 3 años y para la generalidad de los delitos 1 año. Entonces, no se aumentan términos, se pone un término en este punto. El otro punto en el que se fija un término es el que mencionaba la Corte Constitucional. Los fiscales y los jueces, en lugar de contar el término desde el escrito de acusación, lo están contando desde la audiencia de acusación. ¿Qué hacen con eso? Aumentan los días de privación de la libertad en detención preventiva. ¿Por qué? Porque no cuentan el término que pasa entre el escrito de acusación y la audiencia de acusación. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Dice, no, de ahora en adelante cuentan bien. No cuentan desde la audiencia de acusación, sino desde antes, desde el momento en que se presenta el escrito de acusación. Eso en términos prácticos, ¿qué significa, doctora Clara? Que se recortan los términos de detención preventiva. ¿Por qué? Porque ya arrancan desde antes, desde el momento del escrito de acusación. Agradecemos silencio, por favor, a los asesores. Entonces, como puede ver, doctora Clara, en los 2 casos en que el proyecto de ley toca términos, lo que hace es reducirlos. Ahora bien, ¿cuál es el lío que mencionan la prensa sobre la gente que va a quedar en libertad? Que es la inquietud del doctor Carlos Abraham. Que la Corte Constitucional simplemente dice, este segundo tema que yo he tocado, los términos tienen que contarse a partir del escrito de acusación. Si nadie legisla sobre eso, así se cuentan. Entonces, el 20 de julio, si no hay ninguna ley, se van a contar a partir del escrito de acusación
y eso significa que a todos los que se les haya vencido el término quedan en libertad. ¿Qué hace este proyecto? Que tiene que ver con el último artículo. El último artículo dice, este nuevo término, el término que finalmente estamos fijando en 1 o en 3 años, no lo vamos a aplicar inmediatamente, porque si lo aplicamos inmediatamente sale en libertad muchísima gente, y no está bien, doctora Clara, porque les estamos cambiando las reglas al fiscal y a los jueces sobre la marcha. Entonces, por eso no está bien cambiarles las reglas en este momento. Entonces, ponemos un artículo que es el final y le decimos, tienen 1 año para arreglar los problemas de términos de libertad, y a partir de 1 año sí entra en vigencia la ley. Entonces, si no legislamos, se aplica la jurisprudencia de la Corte, que es de aplicación inmediata. Si aprobamos este proyecto de ley, le damos 1 año de transición a jueces y fiscales que hasta hoy han actuado conforme a la jurisprudencia, y después de 1 año van a entrar en vigencia plenamente en todos los casos los términos no aumentados, doctora Clara, sino recortados, tanto los términos globales como los términos desde la audiencia de acusación, que en adelante se contarían desde el escrito de acusación. Muchas gracias. Muy bien, doctora María Fernanda Cabal. Yo entiendo y comparto la posición de Clara. Y por algo existe en el derecho el indubio pro reo. Yo prefiero no condenar a un inocente. Nos cuenta el profesor Navas que eso viene desde las épocas en que usted empezó a litigar en penal. Yo he sido testigo de numerosos procesos en los que hemos colaborado, porque nos hemos encargado de asistir gratuitamente personas que no tienen cómo defenderse ante el pésimo servicio que presta el Estado y ante las infamias que cometen abogados irresponsables que lo que hacen es sacarle plata a los pobres, porque nos hemos dado cuenta que son carruseles, carteles de abogados y carruseles que se especializan en ciertos delitos y fraudes. Yo quisiera tener un poco más de claridad en quién va a ser el responsable, quién va a supervisar el que esto se cumpla. ¿Por qué la Fiscalía no lo ha hecho a través de sus direcciones de fiscalías? ¿Quién exactamente, ministro, es el que se va a encargar una vez esto se ponga a funcionar? Y quiero contarle, dentro de las aberraciones que he podido protagonizar yo con contrapartes que pareciera inaudito, que una vez un fiscal le contesta a la persona que está presa que los días de su libertad no cuentan mientras estén en paro judicial, y está escrito. Entonces, me parece importante acompañar esta propuesta siempre y cuando tengamos claridad de quién va a supervisar y que no se sigan cometiendo los abusos que se cometen hoy, que claro que en buena parte es por la deficiente ilustración que tienen tanto abogados como fiscales y jueces. Gracias. Muy bien, doctor Samuel Hoyos. Gracias, presidente. Vea, muy breve, también estoy de acuerdo con la doctora María Fernanda Cabal. Yo, por principio, desconfío de las iniciativas del fiscal, pero en este caso creo que es prudente evaluarlo más a fondo y, vea, yo prefiero que quede en la impunidad un criminal a condenar a un inocente. Y esto no puede ser tampoco la solución de la inoperancia de nuestro sistema, de nuestro aparato judicial, pero creo que en materia penal sí debemos ser garantistas y no caer en excesos que puedan ir en contra de las libertades de los ciudadanos. Corremos un riesgo, es verdad, y creo que la doctora Clara tiene razón ahí, no podemos darnos ese lujo, pero también hay situaciones muy preocupantes de personas que duran muchos años privados de su libertad para que después no haya pruebas para condenarlos o que les digan
que es inocente, como ha sucedido con casos como el de Sigifredo López, por ejemplo, o los carteles de testigos ahora que salen y dicen cualquier cosa en contra de alguien y con eso ya es suficiente para privarlo de la libertad. Entonces, pues me parece que esto tiene un sentido oportuno, señor ministro, y creo que acompañaré este proyecto a pesar de ser una iniciativa del señor fiscal. Muchas gracias. Muy bien. Continúa, tiene la palabra el doctor Albert Díaz. Gracias, señor presidente. En este tema de modificar el Código de Procedimiento Penal, como lo dice el doctor Navas, pues hay que tener experiencia, hay que ser abogado y tener los pergaminos, ¿no, doctor Navas, para poder opinar sobre el tema, pero seguramente nosotros que no lo somos y que mucho menos tenemos experiencia en estos temas, pues acudimos, señor presidente, a la razón y a la lógica, porque muchos de estos temas que discutimos en el Congreso, pues hay que aplicarles precisamente eso, la razón y la lógica. En ese sentido, señor presidente, a mí me parece que el proyecto es bien intencionado. Solamente quisiera que miráramos el artículo 3, señor ministro, donde se modifica el artículo 310 de la Ley 906 del 2004. Ese artículo dice que habla sobre el peligro para la comunidad y dice que el juez, para estimar si la libertad del imputado o del acusado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias, y ahí se enumeran 7 circunstancias que creo que son importantes. Digamos que en ese artículo lo que se está diciendo es, mire señor juez, tenga en cuenta estas circunstancias, y está enumerando 7. Por ejemplo, le dice el juez, tenga en cuenta tenga en cuenta, por ejemplo, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos, le está diciendo el juez, según esto. Pero a mí me parece que faltaría otro numeral, señor ministro, y es, por ejemplo, uno que podría decir, cuando en la actuación delictiva haga uso de violencia desmedida en contra de la víctima, que fundamentalmente es el tema del feminicidio que hemos venido tocando, el mismo proyecto que manejamos sobre los ácidos o los químicos que hoy en día se le están echando a las mujeres, sobre todo. Digamos que este artículo, o mejor, este numeral que estoy proponiendo, señor ministro, está dirigido a eso, porque vemos muy continuamente de que hombres, sobre todo, agreden a las mujeres de una manera muy violenta. Esa manera violenta de agredir a las mujeres debe ser tenida en cuenta para que se le decrete la pena privativa de la libertad o las otras 10 circunstancias que hablan de este tema en especial. Yo diría entonces, señor ministro, y la propuesta es, reitero, de que coloquemos un numeral más a ese artículo para que el juez lo tenga en cuenta, en el sentido de que cuando en la actuación delictiva haga uso de violencia desmedida en contra de la víctima, pues el juez también tenga en cuenta eso para que en un momento dado aplique la pena privativa de libertad. Señor presidente, hay una interpelación del doctor Navas, si usted lo permite. Con todo gusto, doctor Navas. Doctor, es una precisión, usted ha dicho claramente que no es abogado, pero quiero decirle que en los delitos contra
la vida y la integridad personal, el prolongar injustificadamente el dolor de la víctima, el extender el dolor de la víctima es una causal de agravación y es lo que se llama sevicia. Sí, yo no le pego una puñalada a usted en el corazón de un totazo, sino se lo voy metiendo poquito a poco para que usted sufra. Es una exaltación del sadismo y esa existe como causal de agravación para lesiones personales y para el homicidio, ¿verdad? Sería llover sobre mojado. Gracias. Muy bien, continúe, doctor Álvaro. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el doctor Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. Mire, presentamos dos proposiciones. Tengo la fortuna de contar con una persona que acaba de llegar al equipo de trabajo, que viene de la Fiscalía. Es una mujer que conoce y estaba como asistente judicial y fiscal local. Entonces ella a uno le da el panorama real de lo que pasa en la Fiscalía. Porque una cosa es lo que nosotros entendemos acá, otra lo que entienden las directivas y otro lo que viven las bases de la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas hemos presentado dos propuestas que las dejaré como constancia, o si bien lo tienen, de una vez aprobarlas, en dos temas. Primero, modifica el artículo, los numerales quinto y sexto del artículo cuarto y pasa de 120 días a 150 días. Ella me decía, mire, ustedes no entienden el colapso del sistema, cómo un fiscal tiene que sufrir allá, cuántos procesos tiene entre 1000 y 2000 procesos, y realmente este mes más les podría ayudar mucho. Eso adicionado a la prórroga por 6 meses más en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317 del Código Penal, que simplemente lo que permitiría es que se aumente o se genere una prórroga de 6 meses más para aquellos delitos cuya fiscalía o cuyos procesos tiene fiscales no especializados. De tal manera que la Fiscalía ve con buenos ojos esas dos propuestas, revísenlo, lo que les quede más fácil, si aprobarlo de una vez o dejarlo como constancia. Gracias, señor presidente. Muy amable usted. Tiene la palabra el doctor Miguel Ángel Pinto. Bueno, gracias, presidente. Mire, yo voy a tratar de estructurar un poquito, separar los dos temas de este proyecto. Aquí se plantean algunos problemas en lo que pasa con los procesos hoy que se adelantan en la Fiscalía. La demora, se denunció el carrusel de abogados que viven dilatando los procesos, algunas causales que se pretendían incluir, esta misma proposición en lo que tiene que ver con la agilidad de los procesos. Yo quiero decir que apenas terminemos de aprobar este proyecto, en el orden del día viene el proyecto del Código de Procedimiento Penal, que es el tema donde tenemos que tocar precisamente todo el tema procedimental para darle agilidad a los procesos. Y doctor Eduardo, nosotros estamos aquí hablando de un proceso acusatorio que significa que tiene que ser mucho más ágil. En ese código yo le sugeriría que incluso esas proposiciones que usted está presentando, de pronto, con excepción del término que podría dejarla como constancia, pero las proposiciones que tendríamos que entrar a discutirlas es en el proyecto siguiente. Ahí se establece, por ejemplo, la eliminación de la audiencia de imputación de cargos, que hoy se ha convertido prácticamente en un juicio anticipado. Vamos a tocar todos esos temas para darle agilidad al proceso, pero son temas que tienen que ver con el código. Este proyecto, que en este momento estamos en discusión, solamente toca un tema, y es el tema de las medidas de aseguramiento. Por eso no estamos incluyendo la solución. Todo el resto de problemas vamos a trabajarlo muy seguramente a lo largo de todo este semestre en las diferentes audiencias en lo que tiene que ver con el Código de Procedimiento. Para que nos concentremos un poquito en el tema del proyecto, que tiene que ver precisamente con las medidas de aseguramiento y especialmente lo de la detención domiciliaria. Y yo quiero también hacerle claridad a la doctora Clara, con todo respeto, ya el ministro pues lo explicó, estoy de acuerdo con toda su argumentación, y es precisamente su argumentación la que justifica este proyecto. Es todo lo contrario, doctora Clara. Lo que hace este proyecto es fijarle unos límites máximos a cuánto tiempo debe estar detenida una persona.
Si vencidos esos plazos, esos términos, la justicia colombiana no ha logrado realizar las audiencias, no ha logrado emitir un fallo, la persona debe ser dejada en libertad y el juez podrá cambiar esa medida por cualquiera de las otras alternativas. Pero lo que hace este proyecto es precisamente colocar por encima de todas las medidas el derecho a la libertad, el derecho a un debido proceso, la garantía de la presunción de inocencia, que es precisamente la argumentación que usted, doctora Clara, y su argumentación es la que justifica básicamente este proyecto. Pero la invito a usted a que también nos acompañe con su voto positivo en este proyecto, y los demás temas que tienen que ver con el tema procedimental lo podemos dejar para el proyecto siguiente, que es el Código de Procedimiento Penal, que ahí sí cabe precisamente buscar todo el tema de la agilidad procesal. Y para terminar, dos claridades en dos temas que me han preguntado acá, precisamente la que plantea el doctor Elber Díaz sobre el requisito para hacer la modificación del artículo. Ya el ministro lo había explicado. Esas circunstancias tienen que ver con la comisión del delito. Las que trae este artículo son las que se contemplan es hacia el futuro, es decir, lo que tiene que ser la valoración del juez en el comportamiento del sindicado hacia futuro, si puede representar o no un peligro para poder tomar la decisión, pero las demás también tienen que ser consideradas precisamente por el juez, como es la práctica precisamente de la comisión del delito. Y la última, que hablaba aquí el doctor Navas, es que cuando esos términos, que son perentorios, y de paso respondo la pregunta que hacía que quién iba a vigilar el cumplimiento de esos términos, eso tenga la seguridad que todos los sindicados la van a vigilar. Una vez cumplido su término del año o los 120 días, van a solicitar la libertad inmediata, y van a estar los jueces de tutela precisamente profiriendo. Es decir, ellos mismos van a exigir sus derechos. Pero cuando estos términos entre la práctica de la audiencia se demoran por dilación de los abogados, por maniobras del sindicado, durante ese tiempo de la dilación no se va a ser computado, y así lo establece precisamente el artículo 3º, que era una inquietud que tenía aquí también el doctor Navas. Entonces, dejo, creo que sentado así, una explicación del proyecto, presidente. Muy bien, doctora Clara Rojas, procedemos a votar el articulado. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al ministro y al doctor Pinto por su aclaración. Yo creo que tal vez tienen razón, y yo reconozco que tal vez por una sensibilidad excesiva, pero sí quisiera decirles algo. A este cuadrito didáctico que nos pasaron sobre los términos, yo le sugeriría muy respetuosamente, ministro, incluir el número de procesos que hay en cada etapa, de manera que fuéramos apuntando el descongestionamiento y haya una mayor responsabilidad de los jueces de saber exactamente cuántos procesos tienen, porque una cosa son los términos, pero otra los números de procesos que efectivamente tienen en sus despachos, de manera que en algún momento tuviéramos noticia de cuándo efectivamente van a poder descongestionar todo el atraso que tiene. Y el otro tema que quiero señalarle es que cuando uno lee el título del proyecto, pues ustedes lo que hacen es modificar parcialmente la ley. De pronto les sugeriría, para tenerlo en cuenta, es poner palabras que inmediatamente lleven al lector a entender de qué se trata la reforma. De pronto aquí yo no lo entendí bien, pero si ustedes dicen introducir términos perentorios para, sí, pues uno entiende inmediatamente, y no modificar porque inmediatamente uno entiende que es dilatar, ¿sí? Entonces, pues fíjese que a veces las palabras, entre más claras, más directas y más precisas. Entonces, muchas gracias. Muy bien, doctor Juan Carlos García, y votamos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al ministro de Justicia, su equipo de trabajo. De igual manera, resaltar el trabajo realizado por el coordinador ponente, doctor Pinto, y distintos ponentes sobre este proyecto, dando así cumplimiento a una sentencia. Yo quería resaltar y ante todo manifestar mi apoyo a este proyecto. Creo que se ha trabajado una técnica legislativa bien encaminada a garantizar unos derechos constitucionales fundamentales como el debido proceso. Y de igual manera recordarle, señor ministro, y me gusta mucho a veces la discrecionalidad en cuanto a las medidas preventivas de aseguramiento, que daba en la discrecionalidad de los jueces.
y a breve y bajo sus criterios obviamente respetables, pues se presentaron mucha inconsistencia, lo que creo yo puede haber llegado a que la regla subsidiaria se convirtiera en general. Ese proceso histórico enmarcado en nuestro ordenamiento jurídico, pues yo creo que con este proyecto que sale en iniciativa del Ministerio de Justicia, plasma a un ordenamiento serio y ante todo en algunos criterios que tenían los jueces para tomar estas medidas. Criterio de peligrosidad, bastante amplio este criterio. Las personas más peligrosas en el país, señor ministro, son los congresistas, por si usted no lo sabía. El 80-90% de los procesos que han cursado en la Corte Suprema de Justicia media como regla general la detención y la privación de la libertad. Gracias a Dios, las altas cortes han conceptuado en el mismo sentido que el Congreso de la República. Han visto que ha sido una falencia y ha sido un desequilibrio que los congresistas no tengan su doble estancia. En esta comisión, claro que este proyecto no toca la ley 600 como debe ser, pero sí quiero hacer, ya que estamos en tema de equilibrio más tarde, sí quiero hacer de pronto una solicitud respetuosa al Ministerio de Justicia para que ayude y acompañe un proceso en el cual surtimos, señor presidente, en esta comisión, en donde hacemos una reestructuración de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, garantizando la oportunidad en una sala de instrucción de brindar otras alternativas procesales, constitucionales, históricas en el mundo, de lo que debe ser el acompañamiento de los derechos de cualquier procesado en el país. Y me dicen que va en muy mal camino, me dicen que va en muy mal camino en la Comisión Primera del Senado, lo cual dejaría nuevamente a los congresistas sin una segunda instancia. La hundieron. Entonces yo quería solicitarle respetuosamente, ya que usted en este proyecto, en el día de hoy, que es muy importante porque esto trasciende, imagínese, estamos hablando de una desigualdad, de una injusticia frente a los procesados comunes del país, pero aquí hacemos una delimitación bastante importante, señor ministro, de lo que la justicia en nuestro país puede limitar en el tema de peligrosidad. La marca obviamente en los tipos delictuales, en la utilización de medios, de armas de fuego, etcétera. Yo creo que estamos en mora en el Código de Procedimiento Penal. Tampoco está inmerso, señores congresistas, ningunas prerrogativas o ningunas normas que puedan garantizar que los congresistas no sean las personas de mayor criminalidad en el país. Entonces, señor ministro, primero que todo, manifestarle acompañamiento a este mandato constitucional. Yo creo que es garantista, creo que son tiempos elaborados y trabajados que permiten tener la confianza y la seguridad de la no dilación, y ante todo dejarle ese mensaje, señor ministro, que nos acompañe esta Cámara, doctor Jaime Buenahora. Esta corporación siempre ha sido propositiva, siempre en la medida de los argumentos, en las discusiones, hemos llegado a acuerdos hasta con las Cortes sobre la necesidad de la doble instancia de los congresistas, y quería dejar esta constancia, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, procedemos a votar. Entonces, no hay ninguna proposición, vamos a votar en bloque los artículos, pero vamos a hacerlo en forma nominal, es decir, llamando a lista. Señora secretaria, por favor, ponga en consideración los artículos y llame a lista para votar. Sí, señor presidente, el proyecto consta de 5 artículos. El honorable representante Eduardo Rodríguez ha dejado constancia para el artículo 1 y para el artículo 4, así que llamo a lista para la votación del articulado como viene en la ponencia. Consta de 5 artículos, incluida la vigencia. Bedoya Pulgarín Julián. Sí. Sí. Bravo Real Pescar Fernando con excusa. Buenahora Febres Jaime. Sí. Sí. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Gilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Sí. Correa Mojica Carlos. Sí. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. Sí. García Gómez Juan Carlos. Sí. González García Harry. Sí. Hoyos Mejía Samuel. Sí.
Jiménez López Carlos, sí. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica, sí. Marulanda Muñoz Norbey, sí. Molina John Eduardo, sí. Navas Talero Carlos Germán, sí. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo, sí. Penagos Giraldo Hernán, sí. Pereira Caballero Pedrito, sí. Pinto Hernández Miguel, sí. Prada Artunduaga Álvaro con excusa. Roa Sarmiento Umprey, sí. Rodríguez Rodríguez Edward, sí. Rojas González Clara, sí. Rosso Rodríguez Jorge, sí. Sanabria Estudillo Heriberto, sí. Sánchez León Oscar, sí. Santos Ramírez Nectalí, sí. Valencia González Santiago, sí. Vanegas Osorio Albeiro, sí. Zambrano Erazo Werner, sí. Puede cerrar la votación, presidente. Pregunto a los honorables representantes si alguno no ha votado todavía. Se cierra la votación. Señora secretaria, por favor, infórmenos su resultado. Presidente, han votado 29 honorables representantes, todos de manera afirmativa. En consecuencia, el articulado tal como fue presentado en la ponencia ha sido aprobado. Señora secretaria, procedamos a leer el título y la pregunta, por favor. Sí, presidente. Título: por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Ha sido leído el título de la presidenta y pregunto a la comisión si quieren que este proyecto de ley pase a debate a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. En consideración el título y la pregunta, continúa en consideración, se cierra la discusión. Señora secretaria, llame a lista para votar. Sí, señor presidente. Bedoya Pulgarín Julián. Sí. Sí. Bravo Real Pescar Fernando con excusa. Buena Hora Febres Jaime. Sí. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Gilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Sí. Correa Mojica Carlos. Sí. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. Sí. García Gómez Juan Carlos, sí. Carlos, sí. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica, sí. Marulanda Muñoz Norbey, sí. Molina John Eduardo, sí. Navas Talero Carlos, sí. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo, sí. Penagos Giraldo Hernán, sí. Pereira Caballero Pedrito, sí. Pinto Hernández Miguel, sí. Prada Artunduaga Álvaro, con excusa. Roa Sarmiento Umprey, sí. Rodríguez Rodríguez Edward, sí. Rojas González Clara, sí. Rosso Rodríguez Jorge, sí. Sanabria Estudillo Heriberto, sí. Sánchez León Oscar, sí. Santos Ramírez Nectalí, sí. Valencia González Santiago, sí. Vanegas Osorio Albeiro, sí. Zambrano Erazo Werner, Pregunto a los honorables representantes si alguno no ha votado todavía. Se cierra la votación. Señora secretaria, informe el resultado, por favor. Sí, señor presidente, han votado 28 representantes. En consecuencia, el título y la pregunta han sido aprobados. Ponentes, presidente. Se designa como ponente al doctor Miguel Ángel Pinto. Así será, señor presidente. No, anuncie proyecto, señora secretaria. Antes, quiero agradecerles a todos, quiero decirle a la opinión pública y a los medios en general que se ha dado un amplio debate sobre este proyecto. No ha habido ninguna presión, pero esta célula legislativa ha actuado con suma responsabilidad,
todos los partidos han podido participar, y solo le ruego a usted, doctor Miguel Ángel Pinto, que tenga muy en cuenta las observaciones y constancias dejadas sobre la mesa a efecto de ser consideradas en su ponencia para la plenaria. Sí. Bueno, mientras abre el registro, vamos a seguir con el segundo punto del orden del día. Tiene la palabra el doctor Miguel Ángel Pinto. No, solamente 30 segundos para informarle a la comisión precisamente lo que hablaba el representante Juan Carlos García. A ver, silencio, por favor, la sesión continúa. Para contarles que ayer la Comisión Primera del Senado hundió el proyecto de reestructuración de la Corte, pero que hubo un compromiso de toda la sala de gobierno de la Corte Suprema en cabeza de su presidente de presentar un nuevo proyecto en lo que tiene que ver con la segunda instancia para el próximo 20 de julio. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a otorgar la palabra al señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jessy Reyes. Muchísimas gracias, presidente. Muy brevemente, para darle las gracias a todos los honorables representantes. Creo que es un proyecto de ley muy importante para el país. Quedo con los comentarios que me hicieron anotados para lo que se pueda mejorar del proyecto. Nuevamente, muchísimas gracias. Segundo punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo, proyecto de ley número 102 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y la ley 599 de 2000, Código Penal, acumulada con el proyecto de ley número 224 de 2015, Cámara, por medio del cual se reforman algunos artículos de la ley 906 de 2004, de la ley 599 de 2000, de la ley 65 de 1993 y se editan otras disposiciones. Autor, el representante Hernán Penagos, el ministro de Justicia y del Derecho, Jessy Reyes Alvarado, y el señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linero. Ponente, el honorable representante Hernán Penagos Giraldo. Proyecto publicado en la Gaceta 514 y 205 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta. Le agradecemos silencio, por favor. Silencio, por favor. Ha sido leído el segundo punto del orden del día, señor presidente. En consideración, este punto del orden del día continúa en consideración. Señora secretaria, tiene la palabra el doctor Hernán Penagos. Gracias, presidente. Muy corto, honorables representantes. Si me regalan 2 minutos para hacer unas consideraciones muy generales del proyecto que arranca la discusión. Y son las siguientes, miren, no se pretende hoy, ni más faltaba, votar el proyecto. Es un proyecto largo y denso y que hay que estudiarlo con tranquilidad. Pero solo les pido que me escuchen 1 minuto para decirles lo siguiente. Este es un proyecto que quiero dejar claridad de cuál es el origen del proyecto. Este proyecto tiene base en básicamente 3 iniciativas. Una presentada por este servidor que ustedes vieron desde hace ya casi cerca de 1 año, de una reforma al Código de Procedimiento Penal construido con el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de Caldas y que fue radicada hace más de 1 año aquí en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Un proyecto que venía trabajando la Fiscalía General de la Nación, también de cara a los 10 años del sistema penal acusatorio para construir una reforma al Código de Procedimiento Penal. Y unas iniciativas que desde el Ministerio de Justicia se venían trabajando también para recoger algunos temas del procedimiento penal para ajustar el sistema penal acusatorio. Quiero simplemente dejarles a ustedes planteado que este es un proyecto que tiene origen tanto en el Ministerio de Justicia como en la Fiscalía General de la Nación, como en el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de Caldas. Hago esta génesis un poco porque me parece muy útil que ustedes conozcan de dónde viene el origen del proyecto. Este proyecto es un proyecto largo que tiene cerca de 240 artículos, que es un proyecto que se va a tramitar con toda la tranquilidad del caso, pero sí es importante decirles que como quiera que fue presentado en esta legislatura, este proyecto, para que no pase lo desafortunado de que se entienda hundido, pues debe dársele un debate por lo menos en comisión. Yo les digo, queridos representantes,
Yo llevo 1 año y medio trabajando en un proyecto de esta naturaleza. Hoy se involucró la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Simplemente quiero invitarlos a que nos apoyen para ir avanzando en el proyecto con todos los reparos que tiene frente al articulado. Aquí lo revisamos. Con todos los argumentos que se han planteado frente al tema, por ejemplo, de los violadores, no hay problema. Con quienes están hoy, por ejemplo, planteando argumentos respecto a la prueba de contexto, no hay inconveniente, pero sí por lo menos permitir que el proyecto se debata y se estudie como lo que debe ocurrir en un Congreso de la República. Hoy no es el momento para eso, pero sí quiero invitarlos un poco a que la semana entrante abramos el debate del proyecto con todo el juicio del articulado, también señalando que este es un proyecto que a partir del segundo semestre la idea es, con la compañía de ustedes, hacer el debate juicioso y salir a las diferentes regiones a socializarlo. Porque si algo tiene el proyecto, se los digo con toda honestidad, es que ayuda a acelerar el procedimiento penal. Los datos que tiene Excelencia de la Justicia, los datos de los procesos penales que hoy no llegan a feliz término, en gran medida serán, más que por los problemas de justicia en general, por las dificultades que tiene hoy el procedimiento penal. Entonces simplemente quería hacerles, digamos, una referencia general del proyecto, para que la semana entrante, pues obviamente cada uno se prepare con sus equipos, pero también para decirles que si este proyecto surte su primer debate, los otros 3 debates se harán durante el segundo semestre y el principio del año entrante. Es decir, este es un proyecto que a nuestro modo de ver no tiene ninguna dificultad en su trámite, y si para aprobarlo nos demoramos 6 o 7 meses o 8, aquí no hay ninguna dificultad, y eso se los digo desde ya, queridos representantes. Pero sí por lo menos abrir el debate de un proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal, que es útil para el país y que obviamente, como apenas es natural, hay reparos, y esos reparos pues tendrán que ajustarse desde las comisiones. Insisto, no es un proyecto para correr, no es un proyecto para aprobarlo en un mes o en 2, es un proyecto que, como lo planteaba yo en diálogo con el Ministro de Justicia, lo vamos a estudiar durante todo el semestre entrante, de tal manera que podamos avanzar en él con todo juicio. Gracias, querido representante, presidente, y simplemente quería hacer la reflexión. Tiene la palabra el doctor Harry González. Muy buenos días, presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los ministros. Mire, doctor Hernán, yo quisiera simplemente refrendar un compromiso que usted hizo y el equipo de la Fiscalía General de la Nación en una mesa de trabajo la semana pasada o hace 2 semanas, de que previa a la discusión de este proyecto de ley tan importante para el país, como son todos los que pasan por esta célula legislativa, iban a haber unas audiencias públicas, incluso en las regiones. Si este proyecto tiene dificultades, que se pueda hundir, retírenlo y preséntelo el 20 de julio. Y comprométanse la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y usted, doctor Hernán, que es tan acuicioso en estos asuntos del sistema penal en Colombia, a realizar unas audiencias en estas semanas para que no nos cojan con afanes. Yo sé que usted aquí no ha dicho que no hay ningún afán, pero de aquí a la otra semana no vamos a lograr ninguna audiencia pública. Yo le he enviado una misiva a la Fiscalía General de la Nación pidiéndole que una de esas audiencias sea en el departamento del Caquetá, para que se deje de legislar desde Bogotá, para que conozcan las implicaciones que tiene el aplicar el sistema penal acusatorio en una región tan compleja como es la región caqueteña, y cómo lograr que de verdad eso genere celeridad, porque el delito no es solo cuando nos roban en el Transmilenio en Bogotá, que requiere urgencia, manifestación de parte de la Fiscalía General de la Nación para lograr más celeridad. El delito está atacando en todas las regiones del país. Por eso yo sí quisiera que este proyecto de ley no se vaya a discutir a las carreras y que busquemos más bien que sea la forma para concertarlo de la mejor manera con todas las bancadas. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Harry González. Presidente. Una sola observación: la Fiscalía para nada nos va a fijar acá audiencias. Es esta comisión y su mesa la que determina las audiencias. Por supuesto, cualquier sugerencia sobre ese tema, bienvenida, pero es la comisión, no la Fiscalía. Y lo vamos a coordinar con el señor ponente y con todos. Vamos a otorgar la palabra al doctor Heriberto, ya se la voy a conceder primero al señor ministro del Interior. Bueno, entonces, doctor Heriberto. Presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Aprovechando la presencia del ministro, nos queda claro que el proyecto que
plantea el representante Penagos va a tener su trámite normal con todas las garantías, la amplitud a partir del 20 de julio. Ministro, ayer estaba haciendo curso en esta comisión un proyecto de ley que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Hoy escuchamos al presidente del Consejo Nacional Electoral en los medios de comunicación haciendo una advertencia sobre un posible fraude electoral en todo el país. Eso es muy grave viniendo de quien viene, del presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ministro, yo creo que las alarmas están encendidas, que no vaya a ser que en octubre, a raíz de las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, eso se confirme o se desvirtúe. Por lo tanto, yo tengo entendido que aquí en el Congreso hay una comisión de seguimiento electoral, a ver si se convoca a esa comisión y se nos informa con prontitud qué tenemos que hacer, si hablar con el ministro de Hacienda, si darle trámite a este proyecto de ley que está en curso, porque no nos podemos llamar a sorpresa en este proceso. Muchas gracias, señor ministro, doctor Juan Fernando Cristo. Amigos de la comisión primera, tres puntos muy concretos quisiera compartir con ustedes. Primero, yo creo que el país y la opinión pública y los medios de comunicación le deben un reconocimiento a la tarea de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Yo creo que la disciplina, el compromiso, el juicio de esta comisión al abordar temas muy importantes para el país debe ser destacado ante los colombianos. De todas las bancadas, de las bancadas de la Unidad Nacional, de la bancada, yo cada vez que hablo de la Unidad Nacional no sé si, pero para evitar cualquier malentendido, de la bancada conservadora también, aunque la consideramos de la Unidad Nacional en el gobierno, de la bancada del Centro Democrático, de la bancada Verde y del Polo. Este proyecto que ustedes acaban de aprobar hoy y que esperamos que sea aprobado en último debate en la plenaria de la Cámara es un proyecto de gran importancia para la justicia colombiana y hace parte del paquete del que ha venido hablando siempre el ministro de Justicia, de que una gran reforma de la justicia no la conforma un solo proyecto de acto legislativo, como el que vamos a ir a votar ahora en la comisión, en la plenaria de la Cámara, sino muchos proyectos que tienen impacto directo en el ciudadano de a pie, que es el propósito del gobierno del presidente Santos. Luego, de verdad, muchas felicitaciones y un reconocimiento a la tarea a usted, presidente, tan comprometida y tan seria por el país, por los colombianos. Segundo, doctor Heriberto, segundo tema, me preocupó mucho, al igual que a ustedes, la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral en la mañana de hoy. Nosotros hemos venido realizando desde el mes de marzo comisión de seguimiento electoral a nivel nacional, con la Fiscalía, con la Registraduría, con el Consejo Electoral, con la Procuraduría General de la Nación, con todas las instituciones, para garantizar unas elecciones transparentes, seguras y tranquilas el próximo mes de octubre. Y tenemos un foco y un objetivo en el gobierno prioritario, que es el de acabar, erradicar del sistema electoral y democrático colombiano la práctica de la transhumancia electoral. No hay peor aberración en el sistema político que el trasteo de votos. Significa ni más ni menos
alterar la voluntad de un municipio para imponerle un alcalde que no tiene las verdaderas mayorías en ese municipio. Eso no puede existir en Colombia y no puede seguir existiendo. Estamos trabajando para ello. El Consejo Electoral expidió una resolución. Nosotros vamos a expedir un decreto en el mismo sentido para contar con todos los instrumentos jurídicos para combatirla. Y estamos haciendo un esfuerzo en medio de las limitaciones fiscales para dotar al Consejo Nacional Electoral de los recursos que necesita para cumplir esa tarea. Ya tenemos más de 60 municipios en la mira, en el foco. Tenemos que acabar con esos delincuentes electorales, con esas bandas electorales que le hacen mucho daño a la democracia. Pero no solamente para acabar el trasteo, sino para meterlos a la cárcel a ellos. Y estamos trabajando en ello. Ha habido un problema de recursos y en eso el Consejo Nacional Electoral tiene la razón. Ha habido un trámite en el Ministerio de Hacienda que tal vez se ha demorado más de lo debido y lo reconocemos. Pero yo lamento que el presidente del Consejo Electoral no haya esperado al término de esta semana, porque ya estaban garantizados buena parte de los recursos que antes del día de mañana ya estaba el trámite para asignar esos recursos para la tarea del Consejo Nacional Electoral. Y en eso yo sí quisiera pedirle a la organización electoral una tarea de mayor coordinación, y porque todos tenemos el mismo propósito, y plantear esto públicamente, una pelea por unos recursos, no parece lo más conveniente. Dicho esto, creo que el proyecto que trajeron acá a consideración de la Comisión Primera es un proyecto importante, conveniente, y que el gobierno avala y apoya, pues lo presentó el ministro del Interior. Yo creo que ahí no puede haber ninguna duda de que es importante avanzar en la autonomía y en la independencia del Consejo Nacional Electoral frente a la registraduría. Y finalmente, presidente, una reflexión de un minuto para los miembros de la Comisión Primera que han acompañado con tanto compromiso el proyecto de acto legislativo del equilibrio de poderes. Caminemos todos ahora a la plenaria del Senado. Este es un proyecto que de la Cámara. Caminemos todos a la plenaria de la Cámara. Creo que hay un consenso muy grande en la sociedad colombiana, en la Cámara. El texto que finalmente va a dar a luz tiene un gran contenido y un gran componente aquí, surgido del debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Algunos han tratado de generar un temor totalmente infundado frente al tema de las altas cortes. Yo quiero decirles que la relación del Congreso y el Gobierno con las altas cortes debe mantenerse sin confrontaciones inútiles y estériles. Nadie puede dudar de la imparcialidad, de la objetividad, de la sapiencia de los magistrados de las altas cortes. Nadie puede imaginarse siquiera, eso no es contemplable por el gobierno y no debe ser tampoco por el Congreso, que una decisión que tome el Congreso, abierta, de cara al país, muy razonada, escuchando a las cortes, a los magistrados, a los jueces, para crear un sistema de juzgamiento de aforados, tenga un ánimo de molestar, ni de perturbar, ni de perseguir a nadie. Y a mí no me cabe en la cabeza que ni que esa haya sido la intención del Congreso, porque soy testigo de ello, ni que tampoco en las Cortes pueda haber una actitud de esa manera. Por eso yo creo que el Congreso, como lo dijeron los partidos hace un mes, debe ejercer su soberanía con libertad, con independencia, con buen juicio, como lo ha venido haciendo hasta ahora, porque eso es lo que va a permitir precisamente que comencemos ese restablecimiento del equilibrio de poderes, que es un propósito no solamente del gobierno en la presentación del proyecto, sino que ha sido un propósito del Congreso. Luego, yo creo que con los consensos que hemos logrado hoy y con el apoyo que nuevamente, abusivamente,
pido como ministro del Interior de ustedes en acompañar el proyecto en la plenaria, seremos capaces de aprobar hoy en último debate ya el texto completo del articulado, para que podamos con toda la tranquilidad, con toda la serenidad, con toda la profundidad, hacer una buena conciliación la semana entrante del texto y darle total certeza al país de que le vamos a entregar a los colombianos una buena reforma al equilibrio de poderes. Yo, presidente, nuevamente agradezco este compromiso de la Comisión Primera hoy temprano, trabajando ahora la plenaria, y destaco también el apoyo que ha recibido este proyecto del gobierno del Centro Democrático, que demuestra que cuando hay iniciativas que nos comprometen a todos los colombianos, hay posibilidad de encontrar acuerdos y de encontrar consensos, como ha sido en este proyecto que ustedes acaban de votar acá en la Comisión Primera de la Cámara. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Se me informa desde la plenaria que se va a abrir el registro. Por lo tanto, señora secretaria, anuncio proyectos. Sí, señor presidente. Anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Proyecto de ley número 102 de 2014, Cámara, acumulado con el proyecto de ley número 224 de 2015, Cámara. Proyecto de ley número 105 de 2014, Cámara. Proyecto de ley número 022 de 2014, Cámara. Proyecto de ley número 110 de 2014, Cámara. Proyecto de ley número 154 de 2014, Cámara. 056 de 2013, Senado. Proyecto de ley número 149 de 2014, Cámara. 182 de 2014, Senado. Y proyecto de ley número 233 de 2015, Cámara. Han sido anunciados, presidente, por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Así será, señor presidente, y se ha levantado la sesión siendo las 10:05 de la mañana y se ha convocado para el próximo martes a las 10 de la mañana.